Hoy veremos el caso de Don Goyo, un sujeto que pasó de ser asesino serial de mujeres a un ejemplo de readaptación social y que fue ovacionado en la Cámara de Diputados. Sí, te lo contaremos aquí en Cronoleando quién fue y cómo sucedió toda esta gran historia de Don Goyo. Gregorio Carlas Hernández, mejor conocido como Don Goyo, era un estudiante de la Facultad de Química de la UNAM y por sus buenas calificaciones y desempeño en la universidad obtuvo una beca por Pemex. Sin embargo, a sus 26 años de edad, su vida tuvo un gran vuelco, un giro de 180 grados, pues fue acusado de matar a 4 mujeres. Primero las violaba y después las estrangulaba y las enterraba en el patio de su casa. La última víctima fue Graciela Arias, quien era su novia, que después de matarla, practicó necrofilia con ella. El 13 de septiembre de 1942, Don Goyo fue encarcelado en la penitenciaría del Distrito Federal, mejor conocida como Lecumberri, esta cárcel muy famosa del siglo XX. Ahí pasó 34 años de su vida. Sin embargo, del 43 al 47 tuvo una visita al manicomio de la Castañera, también muy conocido en la Ciudad de México. Ahí conoció al doctor Alfonso Quirós Cuarón, quien por cierto, a quien le permitió realizar ciertos experimentos con él. A cambio, Don Goyo, se le permitiría tener algunos privilegios. Por ejemplo, salía al parque, salía al cine con las enfermeras del manicomio, también se decía que era un Don Juan. Incluso tuvo bastante libertad, que llegó a tener unas pequeñas vacaciones de unos 20 días a Oaxaca, donde fue apresado nuevamente y llevado a prisión de Lecumberri. La vida de Don Goyo cobra mayor relevancia por las actividades que él hizo en prisión durante los 74 años que estuvo encarcelado. Pues él, además de componer música con su pequeño organillo que tenía en su celda, pintaba. Algunos de sus cuadros fueron expuestos en el Palacio de los Deportes en el Hotel Camino Real. Pero también hizo una actividad como es tejer bolsas de hilo, las cuales se las entregaba a un agente llamado Pablito de la Procuraduría General de la República, quien las vendía al exterior y con eso se ganaba un dinero extra Don Goyo. Pero también hubo una actividad que él desempeñó durante ese largo periodo en prisión, pues fue escribir libros. Él en su encierro escribió 3 libros. El primero fue llamado Celda, publicado en 1970. El segundo libro fue El Pabellón de Locos, publicado en 1973. Y el tercer libro fue Adiós Lecumberri, publicado él ya en libertad en 1979. Los 2 primeros libros, el de Celda y el de Pabellón de Locos, básicamente hablaban sobre las injusticias y la corrupción que se vivía dentro de las cárceles en México. Él, en esos 2 libros, también cambió la manera en cómo él veía la vida. Incluso plasmaba un comportamiento muy diferente a lo que podemos pensar lo que sucede con un asesino serial. Él incluso llegó a cuestionar la manera en cómo se rehabilitaba o se castigaba a los presos en México y empezó a enaltecer el esfuerzo que hicieron 2 directores de Lecumberri, quienes hicieron mejoras en la prisión para hacer mucho más amigable, humanamente posible, la estancia de los presos. En esos discursos, esos 2 libros, él empezaba a manifestar un cambio rotundo en su manera de ser y de pensar. Incluso llegó a cuestionar la manera en cómo se comportaba él fuera de prisión, lo que empezó a verse como un cambio en su conducta, un cambio en su percepción intelectual de Don Goyo. Don Goyo manifiesta que durante su estancia tuvo ese cambio en su manera de pensar y de ser gracias a una iniciativa propia, a su propia convicción y no tanto al ambiente y mejoras que tuvo la prisión de Lecumberri, como por ejemplo crear nuevas duchas, celdas mucho más amigables y dar trabajo y empleo y capacitación a los presos. Él menciona que hubo otros casos de presos que tuvieron la convicción de salir adelante. Por ejemplo, Ramón Mercader, quien fue el asesino de León Trotsky, este pensador ruso que en 1940 fue muerto por esta persona.
Él fue el encargado, fue nombrado como jefe de la subestación eléctrica de la casa de Lecumberri, debido a que tenía nociones de electricidad. Otro ejemplo de preso que tuvo la iniciativa de salir adelante fue Paco Sierra, quien él creó un coro con aproximadamente 100 presos de Lecumberri y que pues trascendió, se hizo famoso a nivel nacional e internacional. Pero su buena conducta de Don Goyo no solo se vio reflejado por las pinturas, composiciones y escritura que hace en sus libros, sino también porque empezó a estudiar leyes. A tal grado llegó a dominar esta disciplina que llevó el caso de algunos compañeros presos de Lecumberri y ayudó a su liberación. Además, durante su estancia de 34 años prisionero, se casó con Gerarda Valdés, una mujer que conoció antes de cometer los homicidios de las 4 mujeres. Con ella, pues procreó 5 hijos y le compró una casa. Don Goyo fue liberado el 8 de septiembre de 1976 gracias al indulto que le diera el presidente de la República, Luis Echeverría Álvarez. Días después, el secretario de Gobernación lo invitó a dar una plática en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados, para presentarse como ejemplo de readaptación social del nuevo sistema penitenciario en México. Aspecto pues no es cierto. Realmente Don Goyo fue un caso excepcional de poder lograr un cambio en la persona. Don Goyo, pues la vida de Don Goyo terminó en 1999, cuando vivía en Los Ángeles, California. Y así fue como hablamos de la vida de uno de los personajes más importantes, o mejor dicho, más trascendentales del sistema penitenciario de México, Gregorio Cárdenas Hernández. Recuerden que todos los martes subimos un video sobre datos de la historia. Recuerden suscribirse. Les dejo aquí las fuentes de información que tenemos para este video, como también aquí a un lado. Los invito a que nos acompañen la próxima semana a un video más de aquí en Cronoleando.